Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. La semana pasada, yo creo que el tema más importante de la semana, a ver, hace 10 días, 12 días, casi 2 semanas diría yo, eh, lo más importante en el país fue la famosa foto que se tomó Daniel Noboa con el presidente Trump en Mar-a-Lago, junto a su esposa Lavinia Balbonesi. Esa foto llevó a mucha polémica porque aparentemente se publicó la foto, una foto original que no estaba recortada, que dejaba entender que la foto entre Lavinia, Daniel y el presidente Trump, presidente actual de Estados Unidos, eh, no fue en una reunión oficial, sino que fue en una especie de comelona en Mar-a-Lago, ¿no? Como que comelona me refiero en el club de Mar-a-Lago, después de salir de la piscina, tú te vas al restaurante de Mar-a-Lago y por ahí aparece el presidente Trump. Esa fue la sensación que dio con la imagen generalizada, con la imagen grande. Salieron todo el mundo en Ecuador, todas las personas que apoyan fervientemente al presidente Noboa, algunos que incluso apoyan al presidente Noboa y a Trump para sumarle, o sea, dos amores platónicos. Y por supuesto salieron a defender, a decir, caramba, o sea, esto, ¿qué importa si es reunión oficial o no? Es algo muy positivo para el Ecuador en este sentido. Y por supuesto los detractores salían a decir de que no tenía ningún tipo de sentido. De hecho, se publicó un supuesto documento, yo no he verificado su autenticidad, de que de hecho hubo un previo pago para esa reunión. Yo no sé, no me consta, no lo sé, me parece un poco mucho, me parecería realmente sorprendente, pero la realidad es esa, la realidad es que se empezó a rumorar, bueno, Ecuador está estrechando relaciones con los Estados Unidos, ¿no? Después, por supuesto, salió Anabel Asín y el presidente Daniel Noboa a decir la verdad, que no era una reunión oficial, pero bueno, que nunca está de más saludar a alguien en un restaurante. Y esto lo tenemos como ley debido. O sea, si tú estás en un restaurante, tienes un contacto, lo saludas, tienes una buena charla, una buena short talk, puede llevar a que en el futuro pues puedan haber mejores relaciones, mayores relaciones. Mejor eso que un presidente que se la pase todo el día hablando mal de X o Y sistema político, pues, ¿no? El punto es que, a pesar de todo, Trump viene y clava aranceles a absolutamente todo el mundo, a todo el planeta, prácticamente. Afortunadamente, Ecuador solamente recibió, me parece que fue entre 10 o 12%. Me parece que es 10%, que fue uno de que fue uno de los países que menos aranceles recibió. Bueno, hubo otros países que les clavaron unos aranceles terribles. Y este tema, en un principio, la discusión era cómo esto va a afectar a Ecuador. Y eso es lo que venimos a conversar en este momento con Walter Spurrier, que ya lo voy a presentar. Pero la realidad de la milanesa es que a día lunes 7 de abril, o sea, a día de hoy, este tema es mucho más grave que simplemente cómo va a afectar a Ecuador, sino en este momento cómo está afectando el mundo. La gente ya está hablando de un lunes negro, refiriéndose al día de hoy, por la gravísima caída, el gravísimo colapso de varias bolsas de valores en el mundo. La bolsa de Hong Kong, para ponerles un ejemplo, ha caído un 14%, de Taiwán y de Japón un 9,5%, de Italia ha caído 8%, al igual que Singapur, Suecia y China han caído 7%, al igual que Suiza, Suecia, China y Alemania también han caído muchísimo. Entonces, realmente ya la discusión no solamente es cómo afecta a Ecuador, sino cómo está afectando al mundo estos aranceles que ha impuesto el presidente Donald Trump y cómo salir vivo de esta, ¿no? Cómo no caer en el fango de una recesión económica, algo que sería terrible no solamente para el presidente Trump, sino para el Ecuador, para el continente en general y para el presidente que vayamos a escoger de aquí a 6 días. Pero bueno, Walter Spurrier nos iluminará con este tema. Walter, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Muy buenos días, Ricardo. Sí, bueno, el tema tiene dos cosas, ¿no? El tema, primero, el entorno internacional y el segundo, el efecto específico al Ecuador. El entorno internacional es muy preocupante. Esto se dio ya en 1930. El presidente Hoover vio que caía el mercado y con las circunstancias que vivía no hizo nada y hubo una gran depresión. Pero la justificación de Hoover es que en aquel entonces era muy discutible qué es lo que había que hacer bajo esas circunstancias. Se vivía una época de un liberalismo muy puro en el cual el Estado no intervenía para fortalecer la economía. Ahora se da una situación similar, con una economía mundial mucho más globalizada,
y la caída en las bolsas lo que está reflejando es que los inversionistas consideran que las cosas van a ir muy mal, que las empresas en que han invertido van a valer muchísimo menos porque no va a haber tanto comercio internacional. Trump tiene la impresión que piensa que su objetivo es cambiar la estructura de la economía americana y que no le importa que caiga la bolsa ahora. Yo pienso que los opositores deberían investigar qué hizo Trump si vendió sus acciones antes de tomar las medidas, cuestión que sería ilegal en los Estados Unidos. Esta situación mundial va a significar, entre otras cosas, caídas en el precio del petróleo, o sea, va a afectar las rentas internas, va a afectar en general las compras en los países desarrollados para los distintos productos, entre esos para nosotros. Y recordemos que en los años 30, cuando se dio eso en el 30, el Ecuador tuvo una crisis económica muy fuerte, incluso en el año 32 tuvimos la llamada Guerra de los Cuatro Días, fue una crisis política y económica. Y esto podría redundar también no solamente en problemas económicos, sino políticos, porque los Estados Unidos, hablando a nivel mundial, porque los Estados Unidos esencialmente está renunciando a ser el hegemón. El hegemón es el país que por tener hegemonía, por ser el más grande, es el que lleva la batuta en cómo se organiza el mundo. Eso normalmente se ha dado, antes que fuese Estados Unidos, en el siglo XIX era Inglaterra, y esto lleva a que haya más conflictos tipo el de Rusia y Ucrania, hay ese peligro. Entonces, ese sería el entorno global que es negativo. Nos han clavado Walter, 10 ¿sí? Walter, te interrumpo ahí en el tema global para sacar el tema Sí, sí, global y sí, ya sí, sí, sí. dedicarnos directamente a Sí. Ecuador. La pregunta del millón es, en una respuesta simple, ¿por qué Trump hace esto? Ya, Trump hace esto porque él está respondiendo a la preocupación de la gente del centro de Estados Unidos, sobre todo blancos sin preparación universitaria, que trabajaron, sus abuelos, sus padres trabajaron en empresas grandes como US Steel, como General Motors, ganando sueldos importantes y con servicio médico, etcétera. Y eso se vino al diablo con la globalización porque las empresas se llevaron sus plantas a la China y a México. Y entonces hay un gran resentimiento de esa gente por ese lado y por el otro lado también, porque cuando ellos caen en posición económica, suben los grupos antes discriminados, sobre todo los negros. Y de pronto se sienten de que ellos han caído a un escalafón social que sus hijos ya no pueden, o la nueva generación siente que ya no puede tener el nivel de vida de sus padres, debido a ese resentimiento en el cual Trump ha jugado. Es un resentimiento social y él dice, voy a reconstruir el Estados Unidos industrial que había antes, lo cual hay mucho pesimismo que se puede hacer. Ujú. En este caso, Walter, se podría decir que en la interna a este grupo de personas probablemente les viene bien en ese sentido, pero algo que me gustó que mencionaste es que Estados Unidos empieza a dejar la batuta, por decirlo de cierta manera, como juez mundial, como el papá de los helados en el mundo. ¿Y quién aparece ahí? Aparece China, aparece los BRICS, ¿quién aparece para tomar esa batuta y por qué Estados Unidos le está dejando? Estados Unidos lo está dejando porque cuando se tiene esa posición, trae ciertas ventajas y también trae ciertas responsabilidades. Entonces, Estados Unidos ha tenido, por ejemplo, ha extendido el paraguas nuclear a sus aliados. Eso viene, es un rezago de la época de la Unión Soviética, pero se mantiene ahora con Putin en Rusia o la China, como que dice, señores de Japón, señores de Alemania, ustedes no tienen que hacer desarrollar armas nucleares porque nosotros los vamos a defender. Entonces siente Trump de que Estados Unidos ha estado gastando en armamento para defender no su territorio, sino territorio de países vecinos. Por ejemplo, siente de que lo que Estados Unidos da en ayuda externa, que no es mucho, pero siente que Estados Unidos está dando plata y que hay gente que son ingratos y que ha abusado de su relación con Estados Unidos. Entonces dice, no, yo ya no voy a gastar en eso. Es como si alguien diga, yo ya no voy a ser el jefe de mi grupo de amigos, que tengo que ayudar a los más necesitados, etcétera, sino que ahora yo voy a ser el matón del barrio y así de esa manera no tengo ninguno de esos costos y puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, ese es el cambio de actitud de lugar de ser el líder, director de orquesta, que Estados Unidos la ve ir mejor siendo el matón del barrio. Entonces, en ese sentido, ¿quién va a surgir?
no creo que nadie esté en posición de surgir, sino que otros, como en particular la China, y no sé si lo puede hacer la Unión Europea, van a tener papeles más importantes en el mundo. Y de hecho, de pronto la China se convierte en el país al cual se puede exportar, no a los Estados Unidos. Entonces va a ganar bastante posición, pero igual no puede reemplazar a Estados Unidos la China porque no tiene un sistema abierto de economía, no es un país que sea atractivo para vivir para gente que no es, incluso los chinos cuando pueden salen de la China, muchos se van a Canadá. Pero sí, va a ser entonces, va a ganar importancia, porque es el país a donde se pueda poder vender más y donde entonces va a tener más presencia. Ellos mantienen su plan de inversión en otros países para interconectarse con la China. Ese sistema que tiene construir puertas, carreteras, etcétera, acaba de ser el puerto de Chancay en Perú, para encadenar al resto del mundo más con China. Eso se va a fortalecer y sin duda va a surgir, pero no creo que la va a poder reemplazar a Estados Unidos. Walter, vamos a las afectaciones internas con Ecuador. 10%, a ver, dejemos algo en claro, porque yo creo que la gente Sí, parece que piensa que probablemente si es que con reunión o sin reunión estos aranceles se iban a imponer. O sea, yo creo que sí. con el tema del encuentro entre Daniel Noboa y Trump, porque la gente dice que qué traición de Trump que se tomó una foto con Noboa y después le puso los aranceles y los aranceles se los comió todo el mundo. O sea, aquí no ha habido ningún tipo de traición en ese sentido. Pero lo que te pregunto, Walter, es, este 10% de aranceles, ¿cómo afecta, a qué industrias exactamente afecta a nuestro país? Bueno, el momento en que es 10% a todo lo que importa del mundo, excepto, con pocas excepciones, entre esas petróleo y combustibles no están afectados, eso significa que si todo el mundo va a estar afectado al menos 10%, entonces, o sea, quienes compren camarón o banano o cacao o flores, eh, de donde compren le va a costar 10% más. Entonces, en ese sentido, el efecto es sobre todo porque al subir los precios la gente va a tener menos dinero para comprar, puede reducirse algo el mercado, pero no perdemos competitividad con los otros países. Al contrario, dejemos de lado lo que explica Trump de cómo calcularon los aranceles. Lo que dicen no hace sentido, no tiene lógica. Ha puesto mayores aranceles a los países que exportan productos industrializados, o sea, justamente a los países a los cuales se fueron las empresas americanas a ensamblar. Por eso, por ejemplo, a Vietnam. Vietnam es la principal productora de zapatos Adidas y Nike, o sea, prácticamente el monopolio de la fábrica que hacen los zapatos que ahora todo el mundo usa, y le han colocado 46% de arancel. O sea, el primer ministro de Tailandia, de Vietnam está yéndose mandando el número 2 a Washington, reptando para ver qué hace. Ya han dicho que van a bajar a cero el arancel a todos los productos americanos, a ellos los parte. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno por uno, el banano, que nosotros ya no somos el número uno en banano a Estados Unidos, nos supera Guatemala, pero todos los países que exportan banano a Estados Unidos pagarán 10% de arancel. Y el banano es un producto barato. Entonces, ya depende qué es lo que van a hacer los supermercados, pero nadie nos va a dar mercado por ese lado. En el caso del cacao, que los precios están muy altos, el principal proveedor de Estados Unidos es Costa de Marfil. Nosotros con Ghana peleamos el segundo lugar, pero a Costa de Marfil le han colocado un arancel, creo que es 15%, no sé si es más, no me acuerdo en estos momentos. Eso significa que ellos van a subir su precio del cacao. Ghana y nosotros vamos a ganar espacio en Estados Unidos. En el caso del camarón, toda nuestra competencia son los países del sudeste de Asia. Y los países del sudeste de Asia son donde se instalaron las industrias de sustitución de importaciones y de exportación a Estados Unidos. A todos les ha clavado hartísimo. A la India le ha clavado 26%, a Vietnam, que dije 46%, a Tailandia 35, 36%, a Indonesia otro tanto. Entonces, esos países, si se mantienen los aranceles, no van a poder competir con el Ecuador. Y Estados Unidos, y el Ecuador ha estado entrando al mercado americano, ha subido al segundo lugar y ha estado amenazando a India, que es el número uno. Probablemente vamos a ser el número uno. Ahí se va a beneficiar el camarón porque Estados Unidos sí produce camarón,
pero tiene camarón pescado. Y nosotros tenemos la experiencia en el Ecuador. Eso tiene su límite de tamaño. Eso no pueden aumentar. Van a poder vender todo su camarón, pero es una pequeña parte del mercado. Y nosotros en camarón vamos a ganar espacio. En otros productos puede ser más difícil por el aumento de precios. Si bien todos aumentan el 10%, pero en rosas, en brócoli ya entrábamos con desventaja a los Estados Unidos porque pagábamos arancel. Entonces aquí, para lo que va a servir la visita a Mar-a-Lago es que, y a propósito, Milei acaba de hacer lo mismo, ¿no? Acaba de ir a Mar-a-Lago también a saludarse con Trump. Es que cuando se sienten a negociar con los Estados Unidos, vamos a ser bien vistos y vamos a tener probablemente conseguir algún tipo de acuerdo. El Ecuador va a decir firmamos un acuerdo comercial para bajar el arancel en ciertas cosas. Hay que ver qué se puede hacer porque todos los países están en esta. Pero el punto central es el arancel específico no nos es perjudicial mayormente porque ningún país va a ganar competitividad en relación con el Ecuador. Todos estamos o en las mismas condiciones o unos están mucho peor, sobre todo en el caso del camarón. Claro, Y la victoria es que otros países han salido más golpeados en áreas donde Ecuador no competía antes porque no tenían aranceles los países que superaban a Ecuador, pero como los países que antes superaban a Ecuador les han impuesto más aranceles que Ecuador, Ecuador puede empezar a competir en ciertos sectores en los cuales antes no competía, ¿correcto? pero yo diría que más bien sí competíamos, pero que ahora vamos a tener mayores ventajas porque ellos Ok. van a tener porque ellos van a tener costos más altos. Los compradores van a tener costos más altos si compran a Vietnam o la India el camarón, por ejemplo. Entonces, sí competíamos. De hecho, con las dificultades que hemos tenido en el mercado chino, que es donde mandábamos todo el camarón, Estados Unidos ha sido el mercado en que ha querido buscar los camaroneros ecuatorianos incrementar su mercado y lo han estado haciendo. Ahora se les va a hacer más fácil esta tarea. Entonces sí, por ese lado pienso yo, claro que, ¿qué van a hacer los asiáticos? Entonces van a tratar de vender su camarón en China. O sea, no es que se van a quedar sentados. Entonces en China vamos a tener más competencia, pero en Estados Unidos vamos a entrar con ventaja. Yo pienso que en volumen, como somos, yo pienso que nuestros camaroneros han mostrado una gran habilidad como exportadores. Yo pienso que en general vamos a salir ganando. Ujú. Walter, para finalizar, quisiera comentarte, preguntarte sobre por qué este tema de la recesión todavía está irresoluto, todavía no se sabe qué va a pasar, pero este domingo elegimos presidente. ¿Qué panorama podría encontrarse el presidente de la República, sea Daniel Noboa, si es que gana y se mantiene 4 años más, sea el caso de Luisa González, si es que llega y se posesiona en unos meses? ¿Cuál va a ser la situación económica que va a encontrar en el país? ¿Cómo lo resumirías en pocas palabras? Y en el caso de que se dé lo peor en tema de economía global, creo que llevamos varios años de gobiernos que empiezan pero no terminan, se interrumpen, se desmadran, se cierra en la asamblea, se convoca elecciones. Yo creo que ya los ecuatorianos estamos esperando finalmente tener 4 años de estabilidad al menos con un presidente. En este caso, ¿qué perfil de económico se podría encontrar si lo peor pasa a nivel global o estos temas se siguen agravando? Bueno, va a ser muy complicado porque van a perder, no van a tener la misma renta petrolera, porque además de caer el precio, el Ecuador está comprometido con reducir su producción petrolera con la bendita consulta popular del ITT. Eh, eh, Va en una situación muy difícil y luego de, como tú has dicho, desde que Rafael Correa decidió que no quería hacer frente a la crisis, le entregó el poder a Lenín Moreno. De entonces acá son tres gobiernos que han estado peleando con una oposición del correísmo en la Asamblea que los ha tenido maniatados. Yo pienso que eso va a cambiar ahora, porque gane quien gane, va a poder conseguir mayoría legislativa. Yo pienso que con bloques tan importantes van a poder conseguir el apoyo suficiente para tener mayoría legislativa. Pero lo que ahora se necesita, eh, eh, Ricardo, es hacer algo similar a lo que hizo Milei.
no digo necesariamente la misma tendencia. Hay que romper las cosas, hay que ir con una estrategia muy ambiciosa para sacar adelante. Y si eso significa interrumpir el acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, pues ya se firmará otro. Milei está haciendo sus cosas sin acuerdo con el fondo y después va a tener que llegar a uno porque en el fondo está reestructurando la economía, a lo que no hemos hecho nosotros. No podemos seguir pensando únicamente en pagar la deuda y tener la economía cerrada. O sea, en este contexto no se puede sacar la economía adelante con medidas sueltas. Hay que hacer algo complejo, hay que hacer algo desde todos los ángulos para también cambiar las expectativas y crear el optimismo en los agentes económicos que vamos a salir adelante. Eso es lo que se requiere. No digo las medidas específicas porque hay dos tendencias distintas, no van a ser totalmente distintas cosas si gana Rafael Correa a través de Luisa o si gana el Noboa. Entonces, pero eso es lo que se requiere, no se puede continuar como estábamos, no podemos tener 4 años más de tratar de cumplir con los compromisos con la economía en recesión. Definitivamente. Walter Spurrier, analista económico, economista, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego. Walter, te agradezco como siempre por haber estado con nosotros. Te mando un gran saludo a la distancia. Esperamos conversar muy pronto. Así es, gracias Ricardo por haberme invitado. Un gran abrazo, Walter. Estuvimos con Walter Spurrier aquí en Radio Fuego 106.5. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.